la colaboración de... Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Marcela, buenos días, Juan, buenos días al auditorio. Polarización y conflicto en el fin de una era, se titula el artículo que publico en las páginas editoriales del Siglo de Torreón, y que tiene que ver con esto que hemos percibido en los últimos años, esto que en México está muy presente, muy latente, que es el tema de la polarización. La conflictividad manifiesta no solo pues en las calles, sino también en las redes sociales, y que luego nos lleva a pensar que somos exclusivos en ese fenómeno, cuando en realidad lo que estamos observando es que es producto de una transición que se vive a nivel mundial, que ya hemos comentado en varias ocasiones aquí. Es el fin de un ciclo y el inicio de otro, y que es algo que han estudiado teóricos de estos sistemas mundo, que han establecido una sintomatología bastante clara sobre esto. De entrada, pues, tendremos que empezar por reconocer que la humanidad experimenta un cambio de época. Desde la perspectiva de los teóricos del sistema mundo, lo que se vive actualmente es el agotamiento de un ciclo hegemónico estadounidense. Y como todas las crisis hegemónicas anteriores, dentro de este periodo se activan procesos de competencia interestatal, discordia política, enfrentamiento bélico, turbulencias económicas y conflictividad social, derivados de la pérdida de legitimidad de quien venía ejerciendo el liderazgo hegemónico, en este caso Estados Unidos, y el consecuente desajuste de las estructuras institucionales en las que se basaba dicho liderazgo. Hoy ya no solo es la Unión Americana la que marca la pauta en el tablero internacional, tanto en lo económico y como en lo político, así como en lo tecnológico y militar. La gran potencia tiene fuertes rivales: China, Rusia, la Unión Europea, por mencionar algunos, que juegan cada vez más con arrojo sus piezas para aumentar su influencia, incluso más allá de sus espacios tradicionales. En su libro Caos y Orden en el Sistema Mundo Moderno, Giovanni Arrighi y Beverly J. Silver, tu libro que yo recomiendo mucho, es fundamental para entender nuestra época, definen un esquema de ciclos hegemónicos como resultado de años de observación e investigación histórica, económica y sociológica. A la etapa de la hegemonía consolidada sigue otra en la que dicha hegemonía entra en crisis. Se intensifica la competencia, que conduce a una expansión financiera sistémica, y se incrementan los conflictos sociales debido a la emergencia de nuevos estratos, clases o grupos en la sociedad. Posteriormente viene el periodo del colapso de la hegemonía, en el que se desintegran las instituciones que mantenían el viejo bloque social hegemónico y se intensifica la lucha por el poder entre estados y dentro de los mismos, lo que abona a una nueva escalada en las pugnas sociales. Por último, se da la formación de un nuevo bloque social hegemónico con nuevas instituciones, patrones, valores y grupos dominantes. En un repaso muy somero, la formación de la hegemonía holandesa del siglo XVII, lograda tras la Guerra de los 30 años, una especie de guerra mundial de ese siglo, trajo consigo la consolidación de la clase propietaria como nuevo bloque de poder frente a la nobleza tradicional, lo que embonó en un nuevo esquema de administración territorial, el Estado Nacional, en contraste con las ciudades-estado italianas y los reinos feudales europeos. La expansión de dichos estados los llevó a conquistar América y extraer de ella una cantidad inmensa de riquezas para fortalecer sus instituciones, hasta la crisis hegemónica de finales del siglo XVIII. Dos nuevas conflagraciones mundiales, la Guerra de los 7 Años y las guerras napoleónicas, y las revoluciones independentistas americanas, concluyeron un proceso de formación de una nueva hegemonía, la británica, bajo la cual se consolidó la burguesía europea como la clase dominante. La necesidad sistémica de expansión llevó a una nueva conquista, pero ahora enfocada a los grandes territorios de África y las antiguas civilizaciones de Asia, de donde se extrajeron riquezas materiales y se explotó la abundante mano de obra al amparo de los imperios coloniales. La competencia imperial derivó en dos nuevas guerras mundiales en el siglo XX, las más devastadoras de la historia, tras las cuales surgió la hegemonía estadounidense, en la cual
se desintegró el poder colonial, el orden colonial, con una nueva oleada independentista, ahora de naciones asiáticas y americanas. El último orden mundial se dio también como producto de la emergencia política de una nueva clase social, el proletariado. En una parte del orbe, el proletariado triunfó tras revoluciones armadas o pacíficas para instaurar regímenes socialistas o comunistas, mientras que en el llamado mundo libre, la clase obrera pactó con la burguesía para crear el estado de bienestar que derivó en la época de mayores beneficios sociales y más alto nivel de consumo. ¿Sí? ¿Escucho? Sí, te escuchamos. Perdón, ahí hubo como una interferencia, perdón. Ajá. Derivó en la época de mayores beneficios sociales y más alto nivel de consumo de la historia, a la par que permitió al capitalismo convertirse por primera vez en un sistema económico de dimensiones globales, presente prácticamente en todos los estados y los estratos sociales. Pero al igual que en los ciclos anteriores, las crisis económico-financieras han anunciado el desgaste de la hegemonía, la cual, en este caso, comenzó a fines de la década de los 70 y alcanza hasta el día de hoy. Nuevos tipos de conflicto internacional, guerras frías contra el terror o contra el crimen, o las guerras subsidiadas como Siria y ahora posiblemente Venezuela, en la que se enfrentan indirectamente varias potencias, están marcando el colofón del liderazgo norteamericano. Si ha de ubicarse esta época en el esquema de Arrighi y Silver, es posible decir con mucha seguridad que estamos entrando al periodo del colapso de la hegemonía, en la que no solo la mayoría de las dictaduras proletarias han desaparecido, sino que también el edificio del estado de bienestar se ha fracturado y el proletariado ha perdido fuerza y protagonismo como clase, mientras la concentración de la riqueza ha aumentado. En el plano sociopolítico, el efecto es claro. Nuevos grupos sociales con motivos de género, raza o religión irrumpen con fuerza en la escena. Las antiguas certezas comienzan a tambalearse, los viejos patrones conductuales son cuestionados, se construyen cámaras de resistencia y se incrementa la confrontación entre lo nuevo que intenta surgir y lo antiguo que se resiste a morir. Se reavivan arraigados miedos a partir de renovados discursos que se creían superados, y quienes han sido relegados por el agonizante orden establecido emergen con fuerza para demandar justicia o colocarse en un lugar menos desventajoso en la estructura política, económica y social. Además, el dominio de la burguesía blanca, heterosexual, cristiana, masculina, se encuentra en entredicho por el surgimiento de liderazgos de otras razas, principalmente asiáticas, y otros géneros, mujeres y homosexuales, y otras religiones o corrientes como el ateísmo o el agnosticismo. Arrighi y Silver afirman que la polarización derivada de la desigualdad económico-política es una primera señal inequívoca del derrumbe de la antigua estabilidad. Y esa polarización tiene hoy tres escenarios: género, migración y clase. Sectores ultraconservadores encabezados por varones heterosexuales principalmente, que creen ver amenazados sus privilegios, reaccionan frente a la lucha feminista y por la diversidad sexual. Sectores obreros y de clase media blancos, movilizados por políticos neonacionalistas y de extrema derecha, se movilizan contra la inmigración y el multiculturalismo. Y en el plano político, el populismo promete acabar con los privilegios de clase de quienes en los últimos años han visto crecer sus riquezas al amparo del poder, mismos que hoy reaccionan ante ese populismo. En el Oriente Asiático, en donde el proletariado tradicional aumenta, resurge la crítica marxista al capitalismo. En suma, el mundo está inmerso en un creciente clima de polarización y conflictividad social que encuentra una caja de resonancia amplificada en las redes virtuales. No podemos solo ver los árboles, hay que observar el bosque completo para entender que esto forma parte de un proceso de descomposición de un ciclo hegemónico y el surgimiento de uno nuevo. Hasta aquí mi comentario. ¿Y cómo se llama el nuevo? Porque ahora que Andrés Manuel López Obrador dijo que ya era el fin del neoliberalismo, pues estamos como también esperando a que nos definan dónde estamos colocados, cuál es el nuevo orden que va a seguir el país. Y entonces, desde esa perspectiva también, ¿cuál es el nuevo orden que va a seguir el mundo?
Bueno, creo que sería lo primero definir cuál es el nuevo orden a nivel mundial para luego definir en México, porque al final yo creo que tenemos que revisar que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República no es la causa del cambio de orden, sino es una consecuencia de todo lo que hemos visto en los últimos años, de toda esta descomposición al final. Yo creo que tendríamos que atender primero a revisar cuáles son las señales de ese nuevo orden mundial y a partir de ahí poder definir cómo se empieza a seguir en México. La verdad es que todavía no está claro y yo creo que no lo vamos a tener tan claro por lo menos en las próximas décadas. Así han sido las otras transiciones, así han sido los cambios de épocas anteriores, en donde después de una etapa de caos, de desajuste, viene o sobreviene una situación ya de nuevo orden. Hay que revisar lo que pasó entre 1914 y 1945 en el siglo XX. El caos se tradujo en las dos guerras mundiales más devastadoras de nuestra historia y tardamos décadas para poder definir un nuevo orden que fue el orden impuesto o establecido por los Estados Unidos. Hoy vivimos una etapa de desajuste que no sabemos hasta cuándo se vaya a prolongar, pero que es un hecho, dados los síntomas que observamos. Lo que tendríamos que revisar también es como sociedad qué estamos haciendo por construir también ese nuevo orden, que no solo es a nivel estatal, a nivel internacional, sino que también tiene que ver mucho con las posiciones y las jerarquías que se tienen en cada una de las sociedades. Ajá. Y si Estados Unidos lideró el orden que está por finalizar, sí, ¿quién va a liderar estos nuevos días, esta nueva forma de entender la convivencia mundial? Es bien difícil saberlo, pero por lo pronto observamos que hay un país que está emergiendo con mucha fuerza en capacidad económica y tecnológica, que es China, que está mostrando a través de su proyecto de nueva ruta de la seda interés por establecer un nuevo orden comercial, económico en principio, yo creo que político también, aunque no lo han manifestado así, y que está rivalizando ahora con Estados Unidos. Yo creo que quien está encabezando y quien se está poniendo a la cabeza de este nuevo orden incipiente sería China, obviamente, con todo lo que eso implica, porque hay que recordar que China no es una democracia liberal como la concebimos acá, al contrario, es una democracia iliberal, como dicen, o antiliberal, si se puede llamar democracia. Algunos lo hablan directamente que es un autoritarismo, un gobierno de régimen de partido de Estado, ¿no? Exacto, exactamente. Eso podría ser muy interesante porque finalmente esos tiempos nuevos que ya estamos viviendo de una u otra manera y me parece que China no es que esté emergiendo, es que ya emergió y la verdad es que se ha consolidado día a día, ha adquirido más fortaleza. Demandan una sociedad más incluyente, más cooperativa, más tolerante, porque finalmente estamos viendo una diversidad increíble de posturas, no nada más en la ideología política, sino en la forma de asumir la vida misma. Creo que has dado en el clavo, Marcela, creo que tu comentario es súper importante. Luego parece, y nos vemos al revisar redes sociales o al revisar las conversaciones que se tienen en entornos cercanos y no tan cercanos, hay como mucha angustia, mucha incertidumbre por las formas en las que se están manifestando las diferencias, y no es para menos. Yo creo que acabas de dar el clavo en función de practicar esa tolerancia y decir, bueno, el hecho de que pensemos distinto no nos hace enemigos, el hecho de que no compartamos puntos de vista no nos hace rivales, ¿no? O sea, tenemos que como que recuperar esa posibilidad del diálogo y no caer en los extremismos polarizantes que hemos visto en los últimos años, que obviamente no conducen a nada sino a aumentar el conflicto y a volver cada vez más difícil la solución de los problemas comunes. Yo creo que debemos empezar a fijarnos más en lo que nos une que en lo que nos diferencia, y a partir de ahí comenzar a construir este nuevo orden en donde podamos tener una mayor convivencia y resolver aquellos asuntos que el viejo orden no resolvió.
Exactamente. Bien, Arturo, pues muchísimas gracias por este compartir tu artículo, tu reflexión, pero más allá todos estos comentarios que nos dan mucha luz sobre qué es lo que está por venir, esta ola que realmente estamos empezando a ver, pero que si no nos preparamos puede ser un tsunami. Muchísimas gracias, Arturo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Arturo González, periodista, estuvo con nosotros.